Hola, soy César Huerta y soy director y periodista de la revista Polemón. El evento de la presidenta Claudia Sheinbaum para este informe salió muy bien. Estuvo lleno total. Yo estuve ahí platicando con la gente y escuchando el discurso de la presidenta. Y pues me parece que fue un momento extraordinario porque, a diferencia de muchos de los mítines que se hacían con el presidente López Obrador, incluso con la propia presidenta Sheinbaum, pues ahora no solamente se llenó una plaza en la Ciudad de México, sino que se llenaron las plazas de todos los estados del país, pues para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que también da la oportunidad para que haya más personas porque México es muy grande, pues, y seguramente hay mucho entusiasmo, no solamente en el centro del país. Es muy bonito cuando viene la gente para acá, pero ahora también creo que se mostró una fuerza importante en cada uno de las capitales o de estas ciudades grandes de los estados de la República. Así es que innovó la presidenta y estuvo pues espectacular, creo yo. Me parece muy importante que la presidenta Claudia Sheinbaum pues da este informe para saber cómo vamos a 2 años de su triunfo en la presidencia. Es importante porque incluso estos 2 años marcan también pues esta parte de la continuidad de la 4T y y vienen los logros del presidente López Obrador, pero también ya los de ella de manera importante a 2 años de asumir la presidencia. Creo que uno de los logros más destacados es esta reducción de los homicidios y el hecho de que tenemos pues ya incluso días eh, que están muy parecidos a los que teníamos antes del precalderonato, que no es poca cosa, no es una eh, vaya, parece que seguimos en esta misma normalidad por lo que nos cuentan los medios de derecha y específicamente los que producen las notas rojas, pero necesitamos eh, darnos cuenta de que es uno de los logros más importantes y una de las deudas históricas que había hasta ahora. Y la otra parte, que también del discurso es muy importante, pues es este rechazo al injerencismo de Estados Unidos, que habría que decírselo pues también al pueblo de México, porque ese fue el mensaje, eso es lo fundamental, y también que sea un mensaje hacia los propios Estados Unidos para que se la piensen 2 o 3 veces antes de intentar cualquier operación ilegal como la que vimos en el caso de Chihuahua. Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo una labor muy importante y que a lo mejor en este momento no se valora, pero en el futuro se va a tener que darle mucho mayor peso a este momento tan importante que vivimos, porque estamos hablando de que el imperio pues más fuerte del mundo está intentando transformar las cosas de manera negativa, eh, y quiere que la derecha se recupere. Esa es la gran batalla. Quiere que todo el continente se vuelva de derecha, que la ultraderecha gobierne. Para ellos, justamente, pues tener mayor acceso a los recursos naturales, a lo que tienen los pueblos y a quedarse con todo lo que tenemos como nación. Entonces, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum me parece histórico y creo que el pueblo hoy más que nunca tiene que estar unido en defensa no solamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino de la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum está al frente de México en un país, en un momento muy importante. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ah, tiene todas sus baterías en contra de México en este momento. Y si bien es cierto que los Estados Unidos
jamás han estado del lado del pueblo mexicano porque no les importa, porque no les interesamos, porque siguen creyendo que México es ese país que es el patio trasero, que sale en las películas como donde todo es igual y no hay ley y todo es un desierto enorme, ¿no? Donde incluso se dibuja pues a un mexicano con su sombrero y siguen en esa idea de que México es ese país. Eh, pues justamente por eso hoy es más importante la defensa de la soberanía y la oposición misma debería de estar unida, debería dejar atrás esta forma de pensar de que posiblemente si Estados Unidos invadiera México, ellos tendrían de nuevo el poder. Al contrario, creo que debería unirse a la propia 4T, no en todos los asuntos, porque obviamente no lo pueden hacer, pero específicamente en este tema debería de cerrar filas como el propio presidente López Obrador lo hizo antes de llegar a la presidencia, cuando Peña Nieto también estuvo batallando con Donald Trump y el presidente López Obrador se puso del lado incluso de Peña Nieto porque primero estaba México y el país. Y creo que esa altura de miras es lo que nos hace falta con la oposición, porque los estadounidenses siempre van a estar ahí. Que no se nos olvide su papel en el golpe de Estado al presidente Madero, la invasión de 1847 que llegó hasta Palacio Nacional, en el propio castillo de Chapultepec, en estos lugares donde se hizo la bandera de Estados Unidos y donde nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, siempre tenemos que estar muy alertas con Estados Unidos y no dejar que su guerra cultural especialmente nos eh, envenene, porque tienen todos los recursos para hacernos creer que ellos son los buenos de la película cuando pues está muy lejos de que lo sean. La oposición no tiene lamentablemente salida, escapatoria, no hay remedio para la oposición en México. ¿Por qué? Porque ellos han decidido ponerse en el lado incorrecto de la historia, en el lado de los vendepatrias, y la oposición no va a aceptar jamás el gran papel que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum en estos momentos tan importantes en el que el país pues depende nada más y nada menos que de un tratado de comercio que ellos mismos en los años 90 aprobaron, profundizaron y que nos obligan también incluso en este momento pues a ser más dependientes de los Estados Unidos para empezar. Entonces, estos opositores, al igual que en la época de Maximiliano, siguen siendo los mismos en el pensamiento y no van a hacer algo más por el país. Lo vimos en el caso de Chihuahua con la gobernadora Maru Campos, con este revivimiento de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que cree que puede estar muy campante en México cuando tiene muchas deudas pendientes y debería de estar en España o en otro país, por no decir en la cárcel. Pero creo que el pueblo mexicano es mucha pieza para la propia oposición y creo que ellos van a quedar marcados en la historia por su entreguismo y por ser vendepatrias. Yo creo que el mundial servirá para unir mucho más a los mexicanos y para incluso hermanarnos un poco con los pueblos de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, quiero pensar que eso puede suceder y que eso también causará un impacto en la propia política dentro de los Estados Unidos, donde pues intentan usar a México como piñata para ganar votos ante la caída hasta el fondo en las encuestas de popularidad de Donald Trump. Entonces,
Vamos a ver qué pasa con el Mundial. Hay que estar muy expectantes, no hay que dejar que la oposición quiera hacer del Mundial un 68, un motivo para provocar algún disturbio. Yo creo que eso es el peligro que más podemos enfrentar en este momento, pero esperemos que todo salga bien. Ya hemos visto que hay mucha provocación, hay personajes, grupos que quieren aprovechar y llevar agua a su molino en estos momentos tan importantes. Y creo que México va a salir avante ahora o hasta noviembre. ¿Por qué? Porque tiene una presidenta que no se dobla y que no se vende y que no entrega al país y que está dispuesta a dar la pelea y la batalla y tener la dignidad, que eso es lo más importante cuando estás bajo la mira de este enemigo imperialista que, como dijo la presidenta Sheinbaum, ni siquiera es total, porque incluso allá adentro hay muchas versiones, no se ponen de acuerdo y en realidad hay un sector de mayor ultraderecha que es la que quisiera que Estados Unidos invadiera México, pero no es el común denominador de todos los estadounidenses ni de los republicanos. Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, a 2 años de su triunfo electoral, que también hubo una pequeñita transición a diferencia de antes, entonces casi son 2 años de ejercicio del gobierno, tiene todo el timón del barco, o sea, y tiene más experiencia, se comporta mayormente como una estadista y tiene ahora sí que todos los todos los amarres del barco, tiene todos los controles y sabe cómo operarlos, cómo moverlos. Y creo que por ese lado tenemos que estar felices porque pues no hay un pelele en la presidencia o alguien que sea muy fácil de manipular y de manejar. O sea, yo creo que por ese lado tenemos que cuidar lo que se tiene y defender, como decía, no solo a la presidenta Sheinbaum, sino a la soberanía nacional. Y al defenderla a ella, pues es defender también a la soberanía, mientras los otros quisieran que cayera su gobierno. Eso es lo que desean, lo que quisieran. Son sus sueños húmedos de esta oposición cavernícola y entreguista. Pues los mexicanos, al salir a marchar, mandan un mensaje muy grande y muy fuerte hacia Estados Unidos para demostrar que, a diferencia de ellos, que hay un caos, que tienen un montón de problemas con las drogas porque las consumen, que tienen un montón de temas pendientes con el control de armas que nos afecta también a nosotros y un montón, una desigualdad exacerbada que hace que incluso los propios trumpistas estén desilusionados de su propio eh, presidente. De este lado estamos viviendo otra transformación totalmente diferente, donde se han revertido un montón de reformas neoliberales, donde el pueblo tiene cada vez más salario, más acceso al empleo, hay una menor desigualdad y una menor pobreza, y donde todo está enfocado a que el pueblo viva mejor. Entonces, esa es la narrativa que se está jugando, como dijo la presidenta, el bienestar contra los privilegios de los que quisieran regresar del pasado para volver a tener al México del prianismo, donde los de arriba se beneficiaban, ese grupúsculo creado por las reformas privatizadoras del propio prianismo de los 90, neoliberales, y que pues a diferencia de ellos hoy está al revés, este, pues está al revés lo que está sucediendo en México, porque ahora los de abajo son los que están arriba en la pirámide. Justo creo que
Ha sido un enorme desafío para la presidenta, primero para el presidente López Obrador, pasar la pandemia y contener lo más posible el número de personas muertas. Imagínense el hecho de habernos quedado en las casas, todo lo que tumbó la economía y de cómo pudo con sus decisiones salir adelante pese a todo a ello sin endeudarse en ese momento que era donde pues todos los usureros ofrecían nuevos créditos para endeudarse a los países y lo hizo el presidente López Obrador así y ahora la presidenta Sheinbaum tiene pues este desafío tan grande que es Trump con su forma económica diferente, ¿no? Ahora resulta que los Estados Unidos, que en teoría siempre estuvieron de acuerdo del libre mercado, ahora son los más proteccionistas y los que eh, imponen los aranceles. O sea, esta política que tanto se le criticaba a países como México, subdesarrollados, y que era cómo vas a proteger ciertas cosas, cómo no vas a dejar que importemos tales cosas. Los campesinos tienen que competir, los empresarios tienen que competir y las propias empresas del Estado tienen que competir en lugar de satisfacer las demandas nacional. Bueno, pues este modelo que era trasnochado es el que tiene Estados Unidos con Donald Trump y aún en este modelo México ha sido con la presidenta Sheinbaum el país que menos ha tenido impactos o que mejor ha salido pues en esta guerra comercial de los propios Estados Unidos. Entonces, hay un montón de cosas que celebrar. Si hay pendientes, claro, siempre habrá un montón de cosas por resolver. Habrá que caminar como en estos momentos utópicos, donde decía Eduardo Galeano que la utopía está en el horizonte y siempre hay que tratar de ir hacia ese horizonte, hacia esa utopía y cuando nunca vamos a poder llegar ahí porque va a haber otros problemas, pero siempre con ese rumbo bien marcado. Y yo creo que a 2 años de la presidenta Sheinbaum, pues debemos estar contentos y luchar contra estas narrativas desinformadoras porque no se les olvide que estamos viviendo tiempos álgidos en la información donde pues estos mercenarios digitales tienen un montón de bots, un montón de troles, un montón de operación, miles y miles de millones, no solamente de pesos, sino de dólares que están inyectando a las redes sociales y seguramente algunos medios de comunicación, pues para envenenar a México y para manipularlo, para tratar de echar abajo esta transformación en la que estamos viviendo. Así es que con esperanza, tratar siempre de no dejar caer en estas mentiras. Hola, soy César Huerta, director y periodista de la revista Polemón, y les invito a entrar a nuestro sitio web polemon.mx, a informarse ahí, ver todo lo que tenemos para ustedes, a consultar la web, la trinchera y no perderse tampoco todo lo que producimos en nuestras redes sociales de video, entrando a Facebook, Twitter, YouTube y TikTok como @revista Polemón. Y tampoco se les olvide, claro, seguir viendo la 4TV porque la 4TV es de todas y de todos.